Empecé a pensar que estaba bien ser como era, violento y que no tenía que cambiar para complacer a los demás. Grosero, irrespetuoso con mi madre, José, por favor, cuéntame sobre tu papá. sobre mi papá. Realmente, en realidad, no puedo recordar mucho más sobre ese tema porque, sinceramente, nunca, en realidad, realmente, venimos de una familia donde nos mudábamos mucho y a medida que, mientras crecíamos, nunca realmente teníamos lo que otros niños tenían. Siempre nos preguntábamos por qué no teníamos lo que ellos tenían en cuanto a regalos en Navidad y cosas así. Pero no puedo decir que realmente nunca nos compró nada para Navidad, porque recuerdo una vez que realmente nos compró algo para Navidad, pero es una historia que realmente trata sobre él. En realidad, es una historia verdaderamente sobre él. Estaba presente. Él trabajaba mucho, pero recuerdo que cuando era joven mi madre siempre venía, siempre teníamos que ir a buscarlo de vez en cuando. Recuerdo que una vez ella vino y lo buscamos y él estaba en un bar. Tuvimos que ir a un bar para encontrarlo. Había muchas discusiones frecuentes en la casa cada vez que él estaba en casa. Se dijo antes, se volvió algo normal, como si fuera una parte de la vida diaria, ver las discusiones y las peleas, todo el tiempo, y las peleas frecuentes todo el tiempo. Mucho de eso venía de que mi papá frecuentemente y constantemente acusaba a mi mamá de engañarlo sin razón aparente. Él realmente me llevaba con él, y esto ya era alrededor de la edad de 12, 13, y nos sentábamos en el auto y esperábamos afuera de su trabajo, mientras él trajo algunos rodamientos de diferentes tamaños y colores con él, y una resortera. Esto es lo que estaba aprendiendo cuando era un chico muy joven. No pensé nada malo al respecto. Pensé que era divertido cuando mi papá dijo que rompiéramos las ventanas del auto. Escribí mi nombre, vamos a romper estas ventanas de este auto. Me hizo escribir mi nombre de manera clara. Él rompía un montón de sus papeles y escribía nuestro nombre y lo romperíamos y lo tiraríamos al suelo alrededor del auto del tipo, no pensé nada al respecto, solo estoy, ¿qué estamos haciendo? Solo simplemente pensé que era el juego. Más adelante empecé a darme cuenta de que con mi papá definitivamente, en realidad, no estaba bien. Realmente sentí que realmente no estaba bien porque vi a mi madre llorar demasiado. Empecé a hacerme mayor y sé que eso empezó a molestarme, pero me había acostumbrado a eso. Ahora realmente empecé a actuar mal con mi mamá por lo que había pasado. Supongo que podríamos relacionarlo con lo que pasó con mi padre, en cuanto a que él me permitiera hacer las cosas que ya había hecho y presenciado. Empecé a pensar que estaba bien ser como era, realmente violento o, en cierto modo, de alguna manera, en realidad, grosero, muy irrespetuoso con mi madre, Lo viste en él. Así que eso fue porque tu viejo trataba a tu mamá de cierta manera, abusiva. o lo que sea, pensaste, hombre, eso es, creo que eso quizás me dio el visto bueno para hacerlo. Creo que eso me dio el visto bueno para hacerlo. Y justo alrededor de aproximadamente los 15 años mi padre fue enviado a prisión y le dieron aproximadamente 25 años de prisión por su condena. Déjame retroceder un poquito. Yo siempre me preguntaba por qué no teníamos lo que todos los demás tenía, los zapatos. Siempre quise ir a comprar zapatos nuevos y cosas así. Podíamos pagar. Y tal vez una vez mi papá me llevó al centro comercial a comprarme una camisa o dos, unas polos, camisas, pero había una razón detrás de por qué lo hizo y no lo supe hasta más tarde, sobre por qué la razón era porque se sentía culpable de algo que había hecho. Realmente no quiero hablar de eso en este momento. Esa es exactamente la razón por la que le dieron aproximadamente 25 años. En total, pero me junté con la madre de mis hijos, ¿no? Y tuvimos una conversación muy importante. Alrededor de los 16 años empecé a salir. Nunca supe cómo ser un esposo, un papá, un novio, mucho menos porque cada vez entraría en una relación, pensaría que ella me estaba engañando y empezaría a acusarla de que me estaba engañando. Nunca tuve esa confianza. Nunca crecí con la confianza de poder confiar en una mujer, ¿De dónde vino eso? de mi muy querido papá. Creo que de ahí vino, de verlo hacerlo, simplemente me afectó, simplemente salía de forma natural. Yo también me volví de alguna manera abusivo en el pasado. Yo golpeaba a la madre de mis hijos después de que tuvo a mi niña. Llegué al punto en que mi papá nos golpeaba cuando éramos pequeños y que nos golpeaba bastante fuerte.
Supongo que al crecer como hispano, así es como nosotros siempre nos trataban en realidad, de alguna manera, golpear a sus hijos. Nos estaban dando una golpiza usando de extensión, pero me volví de alguna manera igual que mi padre fue con mis hijos, como él fue conmigo. En realidad, de alguna manera, me volví igual con mis hijos. Recuerdo una vez mi niña Faith, ahora tiene 10 años, ella me dijo algo y quizás me enojó tanto que le pegué en la boca, me sentí mal, no lo pensé y no se me pasó por la cabeza en ese momento que estaba haciendo algo malo hasta ahora que realmente he crecido. Tengo 28 años y estoy teniendo a mi hija. Tenía 18 años cuando tuvimos a nuestra hija. Tengo 3 hijos. En cuanto a cómo me afectó en las relaciones después de que estuve con la madre de mis hijos, no sabía cómo ser un esposo, cómo ser un padre. Intenté trabajar un poco. Pensé que al trabajar realmente estaba haciendo lo correcto y saliendo a beber, quedándome tarde, estaba haciendo lo que se supone que hace un hombre, porque nunca lo supe. Nadie me mostró cómo ser un padre o cómo se suponía que debía ser un hombre. Nunca fui testigo de eso. Ser un tipo de hombre, nunca fui realmente testigo de eso. Obteniendo bueno, ¿cómo lo digo? Déjame ver, obteniendo la idea de ver a las personas con las que trabajaba, que eran mayores que yo y viéndolos hacerlo, emborracharse, empecé a apoyarme en ellos y seguirlos acompañándolos porque no tenía a nadie que me mostrara cuando era más joven. He llegado a entender al mismo tiempo, he aprendido sobre el perdón, por eso entiendo que él tampoco estaba en su sano juicio en ese momento. Él estaba pasando por cosas, él estaba enfrentando algunos demonios que tenía dentro de sí. Nunca puedo decir que él estaba drogándose ni nada de eso. No puedo decir estaba bebiendo. Recuerdo que una vez entró tambaleándose y yo no sabía nada al respecto. Estaba acostado durmiendo suelo. Todos dormíamos en el suelo. Nos quedamos en la casa rodante. Dormimos en el suelo. Entró tambaleándose. Una cosa que definitivamente también recuerdo en cuanto a mi muy interesante relación con las armas y cosas así. Estoy tratando de ver si realmente tiene algo a ver con eso porque cuando era más joven, recuerdo a mi papá y a mi tío siempre. Mi tío vino a la casa con una pistola bastante grande y no sabía qué arma era. Solo sabía que era un arma. Recuerdo que accidentalmente le dio a mi madre con eso en la cabeza. Él estaba jugando con eso y accidentalmente la golpeó. Él dijo que se disculpaba. Fue un accidente. Nos quedamos en una acogedora casa de 2 pisos en Sheldon Wood. Sí, señor. Nos quedamos en una casa en Sheldon Wood, una casa de 2 pisos, y subí las escaleras buscándolo y él estaba afuera sentado en el techo con la pistola. Yo como, ¿qué estás haciendo? Él dice, me estoy observando a esas personas de ahí, los vecinos, así que no sabía qué estaba haciendo, quizás, pero ahora lo pienso, probablemente estaba drogado o paranoico o algo porque he consumido drogas y sentí esa sensación de paranoia, así que solo pensando en cómo él estaba en la posición en la que estaba, me he visto hacer eso, y quiero decir, no puedo decir que eso me hizo sentir cómodo al estar cerca de armas. Dime, ¿cuáles son las cosas malas que aprendiste de tu padre? Las cosas malas. Aprendí a ser violento, aprendí a no serlo, me volví un poco racista por lo que él me había dicho hasta ahora mientras crecía. Aunque me deshice del racismo, lo que me había dicho hasta ahora, mientras crecía quizás. Sin embargo, me deshice del racismo. También vino con también unirme a una pandilla mientras estaba en prisión, así que eso vino con ello. Pero cuando me liberé simplemente me deshice de eso. Pero me volví violento, racista, abusivo, no estable. No estaba estable porque jamás aprendí a ser estable. Bueno, él definitivamente yendo a prisión no quería seguir sus pasos en cuanto a por qué fue a prisión. Pero a una edad temprana me vi yendo a prisión porque conocía la vida que estaba comenzando a vivir, salir, bebiendo, consumiendo drogas y disfrutando de la vida, y de manera inevitable eventualmente me llevó a cometer crímenes, porque no tenía a nadie más. Mi madre no tenía suficiente dinero para mantenernos, 6 hijos. Después de que mi papá fue a prisión porque sucedió tan rápido, salí y cometí crímenes, empecé a robar tiendas y cosas así. ¿No sabes nada más allá de lo que has visto mientras crecías? Podría ser bueno o malo de una forma u otra, pero si tu papá es así, probablemente crecerás igual, crecer de la misma manera. Por eso, Culpé a muchas de las cosas que simplemente estaba haciendo en el hecho de que
Mi papá no estaba ahí en ese momento porque realmente no tenía absolutamente a nadie que me guiara. Sentía que tenía que defenderme solo ahora y que yo era el hombre de la casa. No sabía cómo ser el hombre de la casa, así que ser el hombre de la casa era gritarle a mi hermana, quédate en casa, ¿a dónde vas? Quédate adentro. Cuando los veía pelear, iba y los golpeaba, porque eso es simplemente lo que he visto. Sentía que esa era la única manera de separarlos, era golpearlos, pero todo realmente se hizo por amor fraternal. Todavía tenemos un fuerte vínculo juntos. De hecho, ahora me agradecen por eso, porque les enseñé cómo no pelear. Familia, que todavía tienen pequeñas discusiones de vez en cuando, pero todas las cosas de violencia y dentro de la familia se han ido. ¿Cuál es la única cosa que desearías que tu papá hubiera hecho diferente? Desearía que realmente le hubiera importado, que me hubiera mostrado amor, que supiera que yo era alguien y me mostró que tenía que defenderme por mí mismo sin tener que hacerlo, por mi cuenta y haciéndolo de la manera equivocada, porque vi que él estaba trabajando. Sí trabajaba, podría decir que él sí mantenía un trabajo y siempre teníamos comida. Cuando él estaba ahí siempre teníamos comida. Cuando se fue difícil, fue una lucha y realmente me mostró cómo ser un padre para que yo pudiera ser un padre para mis hijos, porque no he estado ahí para mis hijos en más de 5 años, entrando y saliendo del sistema, pensando, tratando de hacer lo correcto y reflexionando sobre las decisiones que tomamos, haciendo lo incorrecto en cuanto a robar y vender drogas o lo que sea, como por ejemplo, desearía que me hubieras mostrado cómo amar. ¿Cómo viste a tu padre tratar a tu mamá te dio, de la manera en que siempre a tu mamá te dio una lección importante sobre el respeto y el amor en una familia, aprobación, si se quiere, de que tú podrías hacer lo mismo? Las mujeres e incluso tu mamá. No vi nada de malo en eso. No vi nada de malo en eso. Pensé que estaba jugando el papel de hombre. Yo pensaba que así era como un hombre debía ser con su esposa, y la esposa solo debía rendirse ante él por lo que fuera que hiciera, ir a hacer esto, y ella se suponía que debía hacerlo. Recientemente se detuvo justo entre mi madre y yo porque he cambiado mi vida. Recientemente se detuvo y yo le gritaba y ella intentaba ayudarme. Estoy como, hombre, estoy tratando de hacer que ella haga porque no he podido hacerlo yo mismo, proveerme a mí mismo por un tiempo porque tenía una adicción. Me volví adicto a las drogas y estaba luchando con algunos demonios por mi cuenta, no sabía cómo defenderme entonces, y fue entonces cuando brevemente caí del mapa por un tiempo, y hasta ahora, pero incluso cuando ella me dejaba entrar en su casa, yo intentaba decirle qué hacer y que ella se suponía que debía escucharme. Pero cuando miro hacia atrás y lo veo ahora, no debería haber sido así. No sabía cómo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de cómo se suponía que debía ser la vida y de qué se trataba realmente. Si pudieras decirle una cosa a tu padre ahora mismo, ¿qué sería? Le preguntaría simplemente por qué realmente tuvo que ser así, por qué no pudo haber sido realmente el hombre y simplemente elegir entre el bien y el mal en ese entonces, para mostrarnos cómo vivir nuestra vida de manera significativa, para que podamos crecer como familia y profundamente. ¿Qué crees que es lo mejor de ser padre, en tu opinión? Lo mejor de ser padre es siempre deseando abrazar a los niños, simplemente la expresión en sus rostros y ellos mirándome hacia arriba ahora, llamándome y aún llamándome su papá después de que no he estado allí por tanto tiempo, así como todavía lo llamo mi papá y tuve que aprender a perdonarlo por las cosas que hizo. Y ahora que miro a mis hijos, no quiero perderme eso nunca más. No quiero perderme eso nunca. He desperdiciado tiempo y ahora estoy listo para volver a casa. Estoy listo para volver a casa y ser un padre, aunque yo y la madre no estamos juntos. Así como mis papás no están juntos, tuve que aprender eso. No está destinado a que ella y yo estemos juntos, pero aún tenemos hermosos hijos juntos y quiero volver a casa y cuidar de mi familia. Realmente solo crecer sin un padre, sin mi papá, simplemente estoy yendo para hablar contigo normalmente ahora. Estoy realmente creciendo sin mi papá, hombre, me metí en la vida de fiesta, no te voy a mentir. Incluso cuando él estaba allí, yo todavía hacía un poco de bebida y regresaba a casa, un poco borracho y trataba de ocultarlo. Creo que probablemente lo sabía, pero no dijo nada porque creo que él estaba tratando de ocultar sus propias cosas. Supongo que estaba dispuesto a complacerme y dejarme hacer lo que quería para escapar. Estaba saliendo, haciendo fiestas, bebiendo un poco más. Eventualmente eso me llevó a querer hacer cosas más grandes y ambiciosas en cuanto a cometer crímenes para conseguir dinero porque quería tener dinero en mi bolsillo.
Esa era la situación que pasaba en ese entonces. La música, me encantaba escuchar la música. La música simplemente me permitió ir un poco más lejos porque quería ser como las personas que estaban cantando la música, los raperos. Admiraba a esa persona porque en casa no había nada que admirar. Había secretos que desconocía y me mantenían afuera. Casa porque era aburrido, pero había muchos secretos. Buscaba consuelo y me sentía cómodo. Secretos que estaban sucediendo de los que no sabía y que me mantenían afuera. Buscaba consuelo allí y me sentía cómodo. Me sentí cómodo con ellos. Eventualmente salimos aproximadamente alrededor del año 2000. Tenía alrededor de 15, 16 años y un par de amigos míos estábamos en su casa y un amigo vino y encontró justo unas armas en la bocina de su papá. Encontraron unas armas en la bocina. Otro amigo mío por casualidad compró una escopeta. Hablamos sobre conseguir un poco más de dinero para nuestros gastos y necesidades diarias. Y él dice, hombre, ¿quieres ir a robar alguna tienda? Y yo dije, hombre, bueno, no importa. Dije, hagámoslo. Llegué a ese punto en el que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Pensé que estaba siendo auténtico, manteniéndolo real. Esa era la forma de vivir en la calle, especialmente porque no estaba creciendo, no sentía que tuviera un papá en casa, así que realmente estaba siendo auténtico, siendo fiel a mis amigos porque ahora eran familia. Salimos a robar tiendas y después de unas 4 tiendas terminamos siendo atrapados, casi milagrosamente por la gracia de Dios. Nadie resultó herido en la primera, porque en realidad un amigo mío tuvo que disparar a algunas personas para escapar. Tengo 16 años y pensaba que todo esto era divertido. Tenía miedo, pero cuando escapamos pensé, hombre, ¿sabes qué? ¿Podríamos hacer esto de nuevo? Me desperté al día siguiente, y al día siguiente pensé que era un sueño, despertándome con el dinero en mi zapato, porque en ese entonces tenía sueños en los que me despertaba con dinero, y miraba, y ya no estaba. Pero esta vez miré en mi zapato y el dinero estaba allí. Yo decía, hombre, desperté, mis amigos vinieron a golpear la ventana, oye, vamos al centro comercial, hombre, vamos al centro comercial. Dije, hombre, vamos, dije, déjame ir, voy a pedirle a mi tía que nos lleve. Le pedí a mi tía que nos llevara, terminamos yendo al centro comercial y gastando el dinero. Las cosas que no podía conseguir de mi papá, al final las conseguí por mí mismo. En ese momento mi papá ya no estaba, él ya fue a prisión probablemente unos meses después, así que las cosas que mi madre no podía proporcionarme porque estábamos luchando con el dinero y ella estaba trabajando en restaurantes en ese momento debido a su estatus legal aquí. Compré mi primer par de Jordans con eso, quería lo mismo que todos y yo quería exactamente lo mismo. Pensé que estaba haciendo lo correcto o al menos pensé que eso era ser un hombre. Yo decía, hombre, así es como se supone que debe ser. Hacía lo que quería. Luego se volvió violento hacer y estaba obteniendo lo que necesitaba o lo que pensaba que necesitaba. Más adelante en la historia, se volvió evidente que la parte violenta del conflicto comenzó a intensificarse, afectando a todos los involucrados de manera significativa. En ese momento comencé a crecer y terminamos. Mucho de la pelea estaba sucediendo y estaba llegando al punto donde la gente se miraba entre sí y tú mirabas de la manera equivocada. Hombre, ¿qué mirando? O si no decías nada, realmente sentías que estaba siendo burlado o lo que sea. Queríamos ser hombres. En ese entonces, lo que se suponía que era lo masculino era mirar al tipo y decir, ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando? ¿De qué estás hablando? En ese momento el otro tipo ya sabía, oye, hombre, vamos a pelear porque él no va a retroceder y yo no voy a retroceder y nunca, no sé qué va a pasar después de esto. Y eso es lo que hay. Terminamos simplemente peleando, dando un par de rondas o dos. ¿Estás bien? Está bien, estamos bien. Dimos la mano y alejamos y era estúpido porque así estábamos viviendo. Era algo que se hacía en ese entonces. Así era como todos estaban creciendo. Quizás, hombre, tengo que agradecer a Dios porque a lo largo del tiempo subí, estaba haciendo mucha cocaína a una edad temprana que no me di cuenta de que me estaba volviendo adicto a ella. Terminé vendiendo cocaína y empecé a volverme adicto, un poco más adicto a eso. Un día mi primo y yo nos esnifamos media onza de cocaína en 2 días. Eso no era realmente normal porque simplemente no era normal. No sabía que era adicto. Como dije, no lo sabía. Un amigo mío vino un día, nos quedamos sin cocaína y terminé haciendo. Él dijo, hombre, probemos un poco de esa cocaína crack. Así que probamos la cocaína crack. No sentí realmente nada esa primera vez. Unas cuantas veces, en varias ocasiones después de eso, realmente quise e intenté hacerlo yo mismo, por mi cuenta. Ni siquiera sabía que estaba enganchado. Tenía definitivamente el sabor en la boca y fui y lo hice por mi cuenta
y terminé comenzando. Así fue como empecé a caer y simplemente me perdí en el mundo debido a las drogas y llegó al punto en que así fue como perdí a mi familia, perdí a mis hijos por eso. Eso solo se sumó al hecho de que ya era abusivo con mi esposa, dejándola, engañando todo el tiempo y no cuidando mis asuntos como se suponía que debía hacerlo. Ahora me quedaría fuera hasta tarde en la noche y mi mamá me llamaba, oye, necesito leche para el bebé. Y ella era solo un bebé tomando Similac. Y estoy tan destrozado por las drogas, ni siquiera podía subirme a mi auto porque estaba tan paranoico. Me identifico con mi padre con la pistola. Pienso, así era mi papá drogado, porque la sensación de paranoia he visto que él estaba paranoico. Y estoy pensando que así era como mi papá estaba drogado en ese entonces por la forma en que realmente era. Ni siquiera podía salir de mi auto porque sentía que algo iba a atacarme, o alguien iba a atacarme. La paranoia, los demonios de los que estaba hablando, que sé que son reales. Sé que los demonios son reales porque tú, una vez que entramos en ese mundo espiritual, los demonios comienzan a mostrarse a nosotros, a mí o a quien sea, luchando contra el demonio momento. Otras personas no pueden verlo a menos que tengas la visión espiritual. Sabemos exactamente lo que está pasando. Conocer sobre el otro, conocer sobre el cielo y el infierno y cosas así, sobre el bien y el mal. Me puse tan mal por eso realmente, hombre. Empecé a perderlo todo. Llegó justo al punto en que yo dejaría de salir de casa. Ya me había separado de la madre de mi hijo y empecé a quedarme fuera. Ni siquiera tenía dónde ir porque mi mamá no quería que volviera a casa porque sabía lo que estaba haciendo porque me atrapaba fumando en el baño. Estaba tratando de ser astuto al respecto. Estaba sentado mirando bajo las puertas porque estaba tan paranoico, pensando que ella venía y soy un idiota. Soy solo un idiota. ¿Sabes a lo que me refiero? Después de todo esto, mientras estoy lidiando con esta adicción a las drogas, es cuando empecé a darme cuenta de que no era así como debía ser. Algo dentro de mí me decía, esto no eres tú. Sabía Dios, ¿por qué soy así, Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Lo único que podía escuchar era, bueno, se lo hiciste a otras personas. Porque lastimé a las familias de las personas cuando les vendía drogas y yo empeñaría sus juguetes, sus PlayStations y cosas así por $1 o 20. Sabía que me estaba pasando, cosechas lo que siembras. Sabía que me estaba pasando, pero sabía que no iba a durar mucho. Han pasado unos 7 años, pero durante todo este tiempo fue cuando empecé a darme cuenta de toda la estupidez que hice. Empecé a darme cuenta de dónde realmente venía mi padre, la parte demoníaca en cuanto a eso realmente podría perdonarlo por las cosas que hizo porque sabía que no estaba en su sano juicio porque yo no estaba en mi sano juicio y estaba ahí afuera haciendo cosas que no se suponía que debía hacer. Es lo mismo, también, no te pregunté esto, creo, pero la idea de que, no sé si sabías cómo era su padre, Sí, no lo sabía. Probablemente pasó por lo mismo. probablemente lo mismo. Así que les toca a ustedes, chicos jóvenes, Rompe la maldición. No más, amigo. rompe la maldición. Sí, esa maldición está rota. Estoy llevando mi legado como padre, como hombre, por un camino diferente y único. Solo quiero terminar con esto. Tengo que agradecer a Dios que durante este tiempo le llamé a Dios llorándole. Como dijo mi hermano antes, estaban sentados aquí. Él dijo que Dios empezó a mostrarme, esa no es la forma en que se supone que debes vivir. Eso no eres tú. Empecé a clamar a Dios con fervor. Definitivamente me tomó venir unas cuantas veces, varias veces. He estado en la cárcel estatal alrededor de 2 años y medio. Probablemente he estado fuera por unos 3 meses. He estado entrando y saliendo por 2 años 3 veces. Cuando termine aquí van a ser 2 años y medio. Hice una condena de 9 meses y cuando salí al salir, cuando estuve aquí durante los 9 meses, intenté meterme en la palabra y estaba tratando de buscar a Dios y todo eso, pero todavía estaba en la cuerda floja. Todavía estaba tratando de vivir parte de la vida de pandilla y parte de Dios. No hay forma en que Dios diga que o estás dentro o fuera, o estás caliente o frío, o te vomitaré de mi boca como agua tibia. Sabía lo que quizás estaba haciendo mal. Sabía que estaba haciendo mal, pero sabía que tenía que detener eso. Simplemente no era lo fuerte para detener eso. No era lo suficientemente hombre para detener eso porque no sabía cómo ser un hombre. Pensé que estaba siendo un hombre. Era confuso, pero sabía lo que tenía que hacer. Salí por eso. Estuve fuera durante 3 semanas. Fui al condado de Harris por un asalto a un miembro de la familia. Vi a un miembro de la familia, a una novia que tenía. Tuvimos una discusión. Intenté pelear, pero naturalmente volví a mis viejos instintos, a la antigua forma de vivir, la antigua forma
que ya conocía muy bien, y me volví un poco abusivo. Estuve 2 meses dentro y salí de nuevo. Estuve una semana fuera y volví al crimen, a robar, a entrar en coches en la casa. Regresé por 6 meses. Durante los 9 meses que estuve fuera, me dispararon en el costado, justo aquí. Cuando salí durante los 9 meses, me dispararon en el costado. Durante el periodo me mantuve fuera, antes de entrar 2 meses por el asalto. Salí por eso durante una semana y volví a entrar por 6 meses. Después de salir por 6 meses, me dispararon en la espalda por volver a lo mismo. Nunca fui al hospital por ninguno de ellos, pero sabía que Dios estaba de mi lado, porque todavía podía caminar y todavía estaba respirando. Así fue como Dios llamó mi atención. Finalmente llamó mi atención porque sé que si salgo de nuevo a hacer la misma vida voy a morir, porque la forma en que soy cuando no estoy viviendo mi vida normal, cuando no estoy viviendo como Dios quiere, me a vivir, estoy haciendo el trabajo del diablo, y eso no hace más que abrirme la puerta al infierno, y ya estaba muy cerca de allí. Así que sé que si vuelvo voy a comenzar justo donde lo dejé y voy a profundizar, y eso es todo para mí, y sé esto en mi corazón. Así que tengo que agradecer a Dios que me abrió los ojos, finalmente me abrió los ojos a esto, y he hecho las paces con mi mamá desde que he estado aquí esta vez. Hice las paces con ella. Ella en realidad comenzó a contarme historias sobre su pasado, de las cuales nunca nos abrimos el uno al otro así. Pero oré, dije, Dios, déjame tener una relación con mi mamá, déjame tener. Solo quiero ser el hermano, el hijo y la madre, el hermano, el hijo y eso para mi familia y también para el querido padre, para mis amados hijos que nunca fui el mejor. Empezó a abrirse, Dios comenzó a mostrarme, solo quédate conmigo y recuperarás todo esto. Corazón sincero, porque Dios acepta un espíritu contrito, un espíritu quebrantado. Mi espíritu estaba quebrantado cuando acepté a Dios. Desde entonces me encontré con el pastor en el condado de Harris. Mi corazón simplemente lo ha estado absorbiendo. Empecé a dejar atrás el viejo camino y comencé a obtener mucho de perdón hacia las personas en general. Generalmente me di cuenta de que todo se trata de amor. Como dice mi hermano, todo se trata de amor. Ahí es donde estoy ahora y solo tengo que agradecerle a Dios por eso. Estoy listo para el siguiente nivel. Le agradezco a Dios por eso. Él abrió mi corazón. Mira la película de Father Effect gratis en YouTube.